Hola, mi paper habla sobre el proceso de ruptura del gran terremoto de Colombia en 1979, evidencia del modelo de aspereza. Quiero iniciar explicándoles qué es un terremoto. Bueno, un terremoto es un movimiento de la superficie terrestre, el cual también se lo conoce como sismo, seismo, temblor o movimiento telúrico. Es un proceso de liberación de energía, ya sea por el roce de placas tectónicas, fallas geológicas, procesos volcánicos o incluso por acciones humanas como las detonaciones nucleares subterráneas. Aquí se puede ver en la primera imagen la liberación de energía. Bueno, los terremotos se generan por ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas hay tantos ondas internas o de cuerpo y las ondas superficiales. Las ondas internas tenemos las ondas SP y las ondas superficiales tenemos las ondas Rayleigh y las ondas Love. La velocidad de propagación de las ondas sísmicas está en función de los módulos elásticos de los materiales por los que viajan. Bueno, voy a explicarles las ondas S. Corresponden a una deformación cortante que conserva el volumen. Pueden viajar únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte y su velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para cualquier material sólido. Las ondas P se propagan a mayor velocidad, corresponden exclusivamente a un cambio de volumen. Atraviesan sólidos, líquidos y gases porque son comprensibles. Y su velocidad es 1.7 veces más rápida que las ondas S. En cambio, las ondas Rayleigh y las ondas Love, que son ondas superficiales, las Rayleigh producen un movimiento de partícula del suelo elíptico y retrógrado. Y las ondas Love viajan sobre la Tierra a partir de su epicentro, moviendo de lado a lado, son en realidad ondas de cizalla. El plano de vibración es normal al plano de rayo. ¿Cómo se miden los sismos? Bueno, tenemos varias escalas con las cuales se pueden medir los sismos, como la de Richter, que registra la energía liberada, y la de Mercalli, que mide la intensidad del movimiento a través de los efectos que se ocasionan, como muy débil, débil, leve, moderado, fuerte, bastante fuerte, etc. El punto de origen de un temblor se llama hipocentro y el lugar de la superficie terrestre más próximo a ese origen se denomina epicentro, como se podía ver en la explicación de la primera imagen. Cuando encontramos información de un terremoto, nos fijamos en dos variables, como lo son la profundidad del movimiento y su magnitud. Bueno, ahora les voy a hablar ya un poco más acerca del paper que leí. Nos dice que en un terremoto debe haber una heterogeneidad espacial y para esto tenemos dos modelos, como lo son el modelo de asperidad y el modelo de barrera. Si tenemos una heterogeneidad espacial en una falla como tensión de falla que varía espacialmente, esta falla se la puede caracterizar por regiones débiles y fuertes, como se puede ver en la ilustración 1, en la ilustración 2, perdón. El modelo de aspereza nos dice que los terremotos más grandes ocurren cuando la región fuerte del límite de placa se rompe, dando lugar a desplazamientos coesísmicos. Y el modelo de barrera, en cambio, establece que se producen grandes terremotos cuando las regiones débiles se rompen. No hay desplazamiento en las regiones fuertes durante el movimiento telúrico. Para poder determinar de una mejor manera la variación espacial en los terremotos, se debe hacer mediante el estudio de las funciones de tiempo de fuente. En esta ilustración podemos ver el comportamiento sísmico del modelo de aspereza y barrera, donde D
es el desplazamiento cosísmico y X es la distancia a lo largo de la falla. Para poder realizar este paper tuvieron que hacer varios análisis para poder determinar qué fue lo que pasó en este proceso de ruptura del gran terremoto de Colombia. Se analizaron las ondas P. Ruff, que es el que ya había estudiado esto, dice que deriva la conexión teórica entre las ondas P telesísmicas y la liberación de momento espacialmente variable. Esta conexión simplemente formaliza la correspondencia bien reconocida entre la liberación de momento variable y el problema relativo de ubicación epicentral. Uno de los casos más simples tenemos donde un frente de ruptura se propaga suavemente, lo que provoca un fuerte aumento de amplitud de la función de tiempo. Este tiempo se produce al comparar los tiempos de llegada relativos en dos estaciones. Los terremotos más grandes tienen la más probabilidad de producir directividad, por lo que produce un área de ruptura más grande. En el terremoto de Colombia que se dio en 1979, la liberación del momento sísmico no fue espacialmente uniforme. Esto se concentró en la aspereza dominante. El ajuste tectónico. Bueno, en el ajuste tectónico, un gran terremoto de magnitud 8.8 que ocurrió en 1906 a lo largo de la costa de Ecuador, Colombia, donde se tuvo una ruptura más o menos de 500 kilómetros. Posteriormente, este segmento se rompió en tres eventos más pequeños, que se dieron en 1942, en 1958 y en 1979, con magnitudes entre 7,6 y 8.2. Mendoza y Dewey reubicaron el choque principal y las réplicas para estos eventos, donde se confirmó que las áreas de ruptura colindaban entre sí, pero no se superponen significativamente. De estos últimos tres eventos, el mayor fue el terremoto del 12 de diciembre de 1979, del cual nuestro paper está hablando, donde Kanamori y Given determinaron el mecanismo focal y una dirección de ruptura, la cual se notó por la llegada del grupo de ondas Rayleigh. Ondas para el terremoto de Colombia de 1979. Se utilizaron las ondas P no difractadas y las ondas P difractadas, donde el tiempo de origen resultante de las funciones muestran las mismas características consistentes, pero las amplitudes no se corrigen para los efectos de fracción. En la difracción del núcleo, las frecuencias más altas dan un sismograma más suave. En el terremoto de Colombia, las funciones de tiempo de fuente empiezan como una rampa para los primeros 25, 30 segundos y luego, cuando se produce liberación, se trunca abruptamente, lo que se genera por el aumento de amplitud en los registros de periodo largo. Se produce un segundo truncamiento luego de un periodo de tiempo, pero parece no haber una liberación de momento resoluble, ya que las funciones de tiempo fuente son diferentes sin características bien correlacionadas. El método de locación. En este método de locación, los dos truncamientos que se mencionaron anteriormente son distintos. En las funciones de fuente de tiempo pueden ubicarse espacialmente debido a la directividad observable. El tiempo de llegada de cualquier característica en la función fuente de tiempo en relación con la llegada epicentral inicial se relaciona con su ubicación espacial. La dirección de ruptura no se conoce, pero se puede determinar por medio de una línea la cual mejor se ajuste. Uno de los azimuths de ruptura que es el que producirá mejor ajuste de los datos, por lo que corresponde a la mejor estimación de la dirección de ruptura. La mejor dirección de ruptura se encuentra entre norte 20 grados este y norte 50 grados este, como podemos observar en nuestra figura, que está aquí en la diapositiva. Estos son un gráfico de los coeficientes de correlación.
Se puede relacionar la liberación del momento sísmico temporal con la ubicación espacial de la liberación del momento en la falla, por lo que se calcula que la mayor parte del momento se liberó entre los dos truncamientos, lo cual se identifica a esta región como la aspereza dominante. En las réplicas, en cambio, tenemos que los patrones de las réplicas de 1 y 20 días que se tomaron para el terremoto en Colombia tienen una brecha notable en el epicentro y la aspereza dominante. Entre 55 y 120 kilómetros al noroeste del epicentro o en la aspereza, como podemos ver en esta imagen que aquí se encuentra la aspereza. Mendoza y Dewey, por medio de un método de determinación de hipocentros, conjuntos reubicaron las réplicas de 3 meses. Y aquí, como les dije al inicio de las réplicas, estos son el gráfico de 1 a 20 días que se tomó para el terremoto de Colombia. Y tenemos también la directividad de la onda de superficie. Kanamori y Gibbon utilizaron la variación azimutal de los tiempos de llegada del grupo de ondas de Rayleigh de largo periodo para poder determinar una longitud de ruptura de 230 kilómetros para el terremoto de Colombia. Calcularon sismogramas sintéticos utilizando una fuente puntual para varias estaciones del acelerómetro de implementación internacional. Las ondas Rayleigh observadas siempre se retrasan con respecto a los sintéticos correspondientes. Estas ondas podrían coincidir con una longitud de falla más corta si se utilizan las funciones de tiempo de fuente de onda P. Los pequeños detalles de nuestras funciones de tiempo fuente no afectan a las ondas superficiales. Por lo tanto, utilizamos una función de tiempo de fuente con forma de diente de sierra doble y dividimos el momento sísmico entre el 20% y el 80% del momento en el primer y segundo diente de sierra, respectivamente. Esta partición de momento es la relación aproximada determinada a partir de las funciones de tiempo de la fuente de onda P. En las ondas de Rayleigh que se propagan hacia el noroeste ven una función de tiempo de fuente comprimida, mientras que las ondas de Rayleigh que se propagan hacia el suroeste ven una función de tiempo de fuente extendido. Como se puede ver en la imagen, que esta es la comparación de las ondas sintéticas de Rayleigh. Como discusión, las personas que realizaron este paper llegaron en esta discusión como que determinaron sus conclusiones y nos decían que, como se menciona en las ondas que se dieron en el terremoto de Colombia, que hubo 2 truncamientos, los autores concluyen que esta región se da la gran aspereza dominante de la falla, con una velocidad de ruptura de aproximadamente 2 kilómetros sobre segundos. Se sabe que el truncamiento que se dio a los 27 segundos fue causado por el frente de ruptura que se topaba con una región fuerte e interrumpida. Por lo tanto, se debe considerar la posibilidad de que el truncamiento que se dio después a los 62 segundos fue causado por una barrera fuerte hacia el noroeste, más allá de los 120 kilómetros. También se llegó a la conclusión de que el segmento de falla al noroeste de la aspereza es de hecho un segmento desacoplado que se deslizó, liberando el 20% del momento. Esta conclusión la basan en que las réplicas definen un área de falla más larga que 120 kilómetros y los retrasos del grupo de ondas de superficie de largo periodo requieren la liberación de un momento después de los 62 segundos del truncamiento y se distribuyen al noreste de la aspereza. El área donde se encuentra la falla se la dividió en 3 segmentos. X de 0 a 56 kilómetros, que este segmento se liberó aproximadamente el 16% del momento total en su ruptura suave. Cuando es de 56 a 120 kilómetros, se liberó aproximadamente el 64% del momento. Y de 120, 180 a 240, en cambio,
se liberó el 20% del momento. Con estos datos se calcula el desplazamiento de cada segmento de falla, como se puede ver en la imagen, que es el gráfico que muestra el desplazamiento promedio para los 3 segmentos de la zona de falla de Colombia, donde se observa que a medida que se extendía la ruptura desde el epicentro, la falla iba aumentando su ancho. El mayor desplazamiento se encuentra asociado con la ruptura de aspereza. Mister y Jordan estiman una tasa de convergencia de placas de 7.96 centímetros por año para las placas de Nazca y la Sudamericana en Colombia. Según otros estudios, se sugiere que la aspereza estuvo esencialmente bloqueada entre los terremotos que se dieron en 1906 y 1979 sin deslizamiento sísmico. También se habla de un terremoto que hubo en Ecuador en 1958. Dice que el 19 de enero de 1958 se produjo un terremoto de magnitud de 7.8 frente a la costa del Ecuador. Este evento rompió un segmento de la zona de subducción que se había roto previamente en el gran terremoto de 1906. Este evento de 1958 es considerado como un terremoto de empuje, similar al que se dio en 1979 en Colombia. Se utilizó el mismo mecanismo focal con el que fue estudiado el terremoto de Colombia, ya que este evento es de zona de subducción y el eje de la zanja y el movimiento relativo de la placa son esencialmente idénticos al de la zona adyacente del que se dio en 1979 en Colombia. Los registros de las ondas P de periodo de 5 estaciones, en las cuales no existe una directividad obvia, por lo que se pueden ubicar con precisión. Se tuvo una velocidad de ruptura de 2 kilómetros sobre segundo, entonces la longitud total de la ruptura es aproximadamente los 50 kilómetros. Se debe tener en cuenta que en la misma longitud de falla dada por las réplicas, lo que se puede concluir como que la ruptura del terremoto de 1958 se detuvo en la región epicentral del terremoto de 1979, por lo que el terremoto de 1958 fue más pequeño en momento, longitud de ruptura y tamaño de aspereza dominante que el de 1979. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Uchuari y voy a explicar lo que es la sismicidad asociada con los grandes terremotos que ocurrieron en la región, en los países de Colombia y Ecuador en los años de 1942, 1958 y 1979. Entonces, las implicaciones para modelos de barrera de ruptura de terremotos, o sea, las implicaciones de modelos de barrera de acuerdo a esos eventos, a esos terremotos que ocurrieron en esa región. Bueno, el límite entre las placas de Nazca y Sudamericana en la región norte de Ecuador y suroeste de Colombia es uno de los pocos segmentos de límites de placas que han producido grandes terremotos más de una vez. El segmento se rompió en su totalidad durante el gran terremoto de magnitud 8.7 que ocurrió el 31 de enero de 1906. Entonces, ese segmento se rompió en ese sismo de gran magnitud de 8.7. Luego, se rompió nuevamente en secuencias sur-norte en el terremoto ocurrido el 14 de mayo de 1942 con una magnitud de 7.9. Este terremoto ocurrió en Chon, en la provincia de Manabí, en Ecuador. Luego, posterior, el terremoto del 19 de enero de 1958, con una magnitud de 7.8. Este terremoto ocurrió en las costas norte de Ecuador, o sea, en las costas de la provincia de Esmeralda. Luego, por último, el 12 de diciembre de 1979, con una magnitud de 7.7, este terremoto ocurrió ya en el país de Colombia, a 75 kilómetros de Tumaco, o sea, ocurrió en el Océano Pacífico. Entonces, todos estos grandes terremotos se los va a analizar y sus réplicas, es su conjunto de réplicas
posteriores a los terremotos principales. Bueno, lo que se va a hacer es reubicar o relocalización de los eventos de las réplicas que ocurrieron de estos grandes terremotos que los he mencionado anteriormente. Se va a utilizar una técnica denominada JHD por sus siglas en inglés, que significa el método de determinación hipocentral conjunta. Lo que hace esta técnica es calcula las diferencias de tiempo de viaje de las ondas P de los sismos precursores, o sea, de los sismos de las réplicas del evento principal, y asume que para un grupo de eventos registrados en una misma estación, las anomalías en el tiempo de viaje de las ondas son iguales. Y dicha diferencia solo se debe a las variaciones de la profundidad de los hipocentros. Entonces, asumiendo eso, se calculan las correcciones para los parámetros de los hipocentros de las réplicas de los sismos precursores con respecto al evento principal, es decir, con respecto a los terremotos principales, ya que asume que ese evento es más preciso. Entonces, se calculan los parámetros de los hipocentros de las réplicas con respecto a un evento principal, es decir, con un terremoto principal que lo mencioné anteriormente. Bueno, aquí podemos ver la clasificación de los hipocentros. Se los ha clasificado de acuerdo a su calidad. Podemos ver la calidad A, la calidad B y la calidad C. Entonces, se ha clasificado de acuerdo a su calidad, de acuerdo a las características descritas que están descritas a continuación. Cabe mencionar que la mayoría de las inferencias sobre profundidad focal se basan en hipocentros de calidad A. Se puede ver tres calidades en el cual se ha clasificado los hipocentros. Podemos ver que la calidad A son aquellos hipocentros de los tres elipses de error tienen semiejes de menos de 20 kilómetros. La calidad B son aquellos hipocentros en los cuales los elipses del epicentro tienen semiejes de menos de 20 kilómetros, pero cuyos semiejes de elipses de error de profundidad y latitud son mayores a 20 kilómetros. Y los hipocentros de calidad C son cuyos semiejes de elipse de epicentro están entre 20 y 50 kilómetros. Bueno, también se ha agrupado para este estudio, se han agrupado los terremotos y los enjambres de sismos de las réplicas en tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que los grupos de los terremotos tengan variaciones similares en las observaciones de tiempo de viaje, en los cuales se los ha agrupado en tres conjuntos, sobre la base de sus ubicaciones y fechas de ocurrencia, de las cuales la voy a describir a continuación. Entonces, podemos el grupo 1 son aquellos terremotos ocurridos entre el 14 de mayo de 1942 y el 19 de abril de 1958. El grupo 2 consiste en aquellos terremotos que ocurrieron al norte de latitud 1 y que ocurrieron después del gran terremoto ocurrido el 19 de abril de 1958. Y el grupo 3 son aquellos grupos que incluyen el grupo 1 y el grupo 2 y el de 1958 del 1 y 2 de febrero y el choque principal ocurrido el 19 de diciembre de 1960. Bueno, aquí podemos ver lo que son la agrupación de los terremotos de acuerdo a esas características de ubicación que los he mencionado. Bueno, aquí podemos ver la ubicación de los hipocentros de los terremotos ocurridos en Colombia en 1942 y en 1980. Ya se han reubicados de acuerdo a la técnica que el JHD que le he mencionado anteriormente. Entonces, las ubicaciones de los grupos que mencioné anteriormente nos va a permitir que al menos un terremoto bien registrado sea común entre dos grupos adyacentes. Al existir
y al exigir que los hipocentros de los terremotos comunes sean los mismos para la técnica utilizada en JHD. Entonces, con la finalidad de que al menos un terremoto bien registrado sea común entre los grupos adyacentes, en los cuales por eso se los ha agrupado de acuerdo a lo anteriormente mencionado. Aquí podemos ver los diferentes terremotos, que es un mapa que está limitado de 5 grados, 5 grados. Podemos ver es la región límite entre Ecuador y Colombia, norte de Ecuador y suroeste de Colombia. Podemos ver los diferentes sismos ocurridos en 1957, en 1979 y en 1980. También se puede ver en las réplicas. Los símbolos grandes nos indican terremotos mayores a 5.5. Los símbolos rellenos están de color negro, que están rellenos de color negro, corresponden a epicentros de calidad A o B. Bueno, aquí podemos ver secciones transversales de los choques principales y de las réplicas de calidad A. Podemos ver en las imágenes las réplicas van y los choques principales están siendo ubicados en distancias de noroeste a sureste. Podemos ver las diferentes profundidades. En la sección A son los choques principal y las réplicas que ocurrieron en 1979. La imagen, esta sección B, corresponde al choque principal ocurrido en 1942 y sus respectivas réplicas. Y la sección C es la sobreposición del gráfico A, B y se lo ha sobrepuesto en este gráfico en C. Podemos ver que se lo ha dibujado una tendencia y los cuales los hipocentros, cabe mencionar que los hipocentros se los ha proyectado correspondientes al plano de falla. Aquí se utilizó el plano de falla el principal de 1979 y lo que se hizo es dibujar un plano perpendicular a ese plano de falla y ese plano que es perpendicular al plano de falla de 1979 se lo ha sobrepuesto, se lo ha proyectado a los diferentes hipocentros, como podemos ver aquí. Estos hipocentros se los ha proyectado con respecto a un plano que es perpendicular al plano de falla ocurrido en 1979. Entonces, ese plano de falla es inferido. Entonces, aquí podemos ver lo que es la magnitud de las réplicas versus el gráfico de frecuencias acumuladas. Para los terremotos de la secuencia de las réplicas de 1942, 1958 y 1979. Podemos ver que el de menor frecuencia y de menor magnitud corresponde a las réplicas después del terremoto de 1979. Este 1979 corresponde a la magnitud de 7.7. Podemos ver también que las réplicas de los terremotos de 1942 y 1958 tienen mayor frecuencia y mayor magnitud que el de 1979. Cabe mencionar que los valores de magnitud del evento principal, del choque principal de 1942 es de 7.9 y del evento principal, del choque principal de 1958 es de 7.8, son mayores en magnitud al evento principal de 1979. Podemos concluir entonces mediante este gráfico que el terremoto de 1979 tuvo una actividad de réplica simultáneamente menor a los terremotos ocurridos en 1942 y 1958,
con respecto a este gráfico que se ha analizado. Y bueno, las conclusiones podemos decir que el método utilizado para ubicar los hipocentros, el método es el JHD de la actividad sísmica de los grandes terremotos de Colombia y Ecuador, dieron resultados consistentes con la hipótesis de que cada uno de los choques provoca fallas de empuje interplacas, que están relacionados con los segmentos del límite de placas que se había roto durante el terremoto de 1906. Están relacionados. La ruptura entre placas durante los terremotos de 1942 y 1958 se propagó predominantemente hacia el noroeste a lo largo del plano de falla de 1906. O sea, las réplicas de los terremotos se propagó en dirección noroeste a lo largo del plano de falla de 1906. La ruptura del terremoto en 1958 fue arrestada por una barrera localizada cuyo fracaso eventual fue más tarde responsable de iniciar una ruptura interplaca en el gran terremoto ocurrido el 12 de diciembre de 1979. El patrón de sismicidad previo a lo largo del plazo observado, la región fuente del terremoto de 1979, puede conciliarse con los patrones observados de otros terremotos de falla de empuje, los grandes fallas de empuje. La actividad de réplicas de 1979 puede resumirse de modo que dentro del nivel de magnitud mayor o igual a 4.8, considerado en este estudio, la mayor parte de la sismicidad previa ocurre fuera y cerca de los límites de la zona de réplica. Y por último, el lapso aproximado que se ha calculado es de 22 años entre el enjambre del terremoto y el momento en que ocurre el terremoto principal. O sea, por lo general son 22 años en el cual ocurren los eventos principales. Y bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos lo que son las biografías.